ver cómo funciona la estructura de nuestro HTML, de nuestro CSS en el HTML. Caso puntual, volvamos aquí a nuestro editor. Ya les mostré cómo era la sintaxis. Pongo un selector y dentro de unas llaves ubico el nombre de la propiedad. En este caso, dependiendo de lo que yo quiera modificar. ¿Cuáles son las propiedades que existen? Hay muchas propiedades. Acá hay un tema específico y es propiedades para dimensionar objetos, para posicionar elementos, para controlar la apariencia y para controlar de una u otra forma. Es posicionamiento y layout son muy parecidas, pero no son lo mismo. Layout es la forma en que se interpreta el diseño en la página y el posicionamiento es la ubicación exacta del elemento. Dentro del layout puede ir posicionamiento, solo que posicionamiento es un tema muy específico que quiero explicar por aparte y por eso lo saqué de la estructura layout, que toca dos temas muy cool que se llaman Flexbox y Grid. Son algoritmos básicamente o formas en que el navegador interpreta contenido para que así sea más chévere y no tenga que yo vivir esclavizándome cómo se verá el diseño para un PC, para una tableta, para un celular, etcétera, etcétera. Luego veremos esto con detalle. Cada tema de estos es un mundo de trabajo. O sea, Flexbox es gigantesco, Grid también es gigantesco. Pero por ahora, como estamos haciendo una review muy general de cómo funciona el curso, de cómo funciona pues CSS, voy a mostrarles las propiedades. Hay propiedades específicas y como hay tantas, yo les recomiendo aquí una URL, se llama Libros Web y hay un cursito o una documentación en la cual ustedes pueden ver en detalle cómo funcionan las cosas. Hay muchas propiedades y cada una tiene que ver con esas categorías. Selectores es un tema que ya vamos a ver en un rato, pero las propiedades ya son elementos específicos. Fíjense, posicionamiento y visualización, propiedades para texto, propiedades para enlaces, para imágenes, para listas, para tablas, para formularios. Hay un montón, ¿sí? Les voy a comentar muy por encima, desde mi experiencia, cuáles son las que más utilizamos a través de un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio del botón, ¿vale? Entonces, el botón va a tener unas propiedades muy interesantes. Vamos a organizarlas en un orden en particular. ¿Cómo funciona ese orden? Primero que nada, vamos a comentar las cosas. Entonces, aquí irían las propiedades para el contenedor. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Y por qué se ve esto así de raro? Tranquilos. Cuando ustedes quieran comentar el código, simplemente ponen // y dentro el texto que quieren comentar. ¿Qué quiere decir? Que eso no se va a ver acá para el usuario, sino es solamente para ustedes, para que sepan dónde quedaron las cosas en caso de que quieran volver a revisar. ¿Listo? Bueno, pues nada, empecemos. Las propiedades de contenedor básicamente son las que van a modificar esta estructura, el botón como tal, más no su contenido. Pues sí pueden llegar a modificar el contenido, pero están más diseñadas a el contenedor. ¿Cuáles son esas propiedades? Voy a explicarlas a través de otra etiqueta primero antes de meterle mano a botón. Caso puntual, una etiqueta div. Miren que aquí la etiqueta div la escribí y no aparece nada en el navegador. ¿Por qué? Resulta que el div es un elemento que existe pero no tiene diseño, no tiene características visuales. Se las vamos a agregar acá. Entonces miren que yo pongo a un div y le voy a definir algunas propiedades. Las primeras propiedades que uno tiene que utilizar para elementos o para contenedores es el ancho y el alto. Si no tengo ancho y alto, pues no me puedo ver en un espacio bidimensional. ¿Qué es eso? El ancho es la propiedad white y el white es simplemente un ancho que yo puedo definir en diferentes unidades de medida. ¿Qué significa eso? Que el ancho es dependiendo de la forma o de lo que yo necesite. Hay varias formas. Ahí entraría un tema que me voy a adelantar por acá, que son las unidades de medida. Mirenlo, aquí está debajo, que son los píxeles, los porcentajes, las medidas de énfasis, las medidas de énfasis relativo, las viewport white, las viewport height y hay otras más, pero pues son las que más utilizamos, estas que están aquí. Vamos a ver cómo funcionan. El white, la primera medida es en píxeles. Caso puntual voy a hacerlo con una caja. 200 píxeles, punto y coma. Si se fijan, yo pongo punto y coma. ¿Y por qué punto y coma? Resulta que el punto y coma lo que me indica, como al final del día el navegador es el que me está interpretando todo esto, es que
Cuando termine de aplicar este diseño, baje a la siguiente línea y lea la otra instrucción. Si no hay nada, pues nada, se detiene ahí y sale del ciclo. Pero si hay algo más, pues simplemente va a leerlo. ¿Cómo funcionaría aquí? Le dije, oye, yo tengo un ancho, que es el white, de 200 píxeles. El height es el alto. Entonces le digo, no sé, que tenga 200 píxeles. Y listo. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Tenemos un objeto que sí tiene ancho y alto, mírenlos, pero no se ve. El tercer aspecto importante en el caso de ver un objeto es darle un color. Hay una propiedad que es el background o el color de fondo. Background, ¿sí? Background color. Puedo utilizar el background solito, pero es mejor utilizarlo cuando quiero solamente cambiar el color y no más, y no meter más cosas extrañas, más atributos o más características del color del fondo. Entonces solamente me refiero a background color, ¿vale? Entonces, background color también tiene unos valores. Las unidades en este caso son un poquito extrañas y esas las vamos a ver en un tema que son los colores. Los colores se pueden representar a través de nombres, a través de una forma que es el hexadecimal, que es RGBA, y HSLA, que es un formato más interesante a nivel de diseño, porque pues cada uno tiene su propia forma de representar acá. ¿Cómo funciona aquí en el caso de white y height? Yo tengo el 200 y 200, pero no le he puesto un color. Yo le puedo poner un nombre rápido, le digo color rojo. ¿Qué pasa? Automáticamente los 200 que están acá ya los veo, pero no porque yo ponga esta propiedad se ven en el navegador. Yo la puedo quitar, pero el objeto sigue existiendo aquí, solo que como tiene un color, o en este caso es transparente, no se ve. Voy a meterme con una propiedad interesante, se llama Box Shadow. Box Shadow es ponerle sombra a la caja. Como yo quiero es demostrar el punto de que sí existe la caja ahí en diseño, a pesar de que no le puse un color. Miren lo fácil, le vamos a decir que la caja tenga una sombra pegada, ajustada de 3 píxeles. Y que nada, eso, que tenga esas medidas. Automáticamente, fíjense que la sombra se aplica al objeto y sí está existiendo. ¿Ven? Entonces, con eso se puede usted dar cuenta de que funciona. Ahí está las propiedades de los contenedores. Entonces background color, y le vamos a poner un colorcito, un golden, golden, sin gold, así, un gold, listo. Estas son propiedades del contenedor. Miren que no me he metido con nada del elemento, más las voy a trastear. Voy a coger estas propiedades, voy a eliminar este div que era para el ejemplo principal y voy a agregárselas al botón. Miren que automáticamente el botón toma esas características. Ustedes dirán, pero ¿por qué el botón no tiene 200 píxeles de ancho? Porque es que aquí se está basando en el contenido. El contenido es el que le define el ancho al elemento. ¿Cómo funciona eso? Yo le pongo botón en la clase 1, ejemplo. Mire que automáticamente el elemento va creciendo conforme yo se lo voy determinando acá, en el contenido, porque el contenido es el que gobierna la etiqueta, no al revés, ¿vale? Entonces miren que esta yo la puedo inclusive quitar y no funciona. ¿Sí? ¿Cómo modifica? Con que quite una sola, automáticamente este elemento se me empieza a modificar. Eso es contra las propiedades del contenedor. Hay muchas más, un montón. ¿Como cuáles? Así vamos a hacer algo rápido. Vamos a ponerle un border. Le digo que va a ser de 4 píxeles y le vamos a decir que sea rojo. Vamos a decir que sea sólido. Y ahora sí funciona. Se dirán, pero ¿cómo así? ¿Por qué pongo tantas cosas extrañas? Hay un tema que también se llama los shorthands. Los shorthands son básicamente abreviaturas que yo puedo hacer sin tener que definir cada cosa por aparte. ¿Qué significa ese rollo? Border es el borde que tiene el objeto.
pero yo lo puedo aplicar con muchas propiedades. Es más, se van aquí a la página y ponen border CSS y salen todas las propiedades de border. Hay un montón de subpropiedades. Bordes, por acá debo tener como la descripción de todos los elementos. Mira, border style, border white, border color, ¿sí? Tienen varias propiedades. Entonces cada una de ellas yo la podría escribir por aparte. ¿Cómo funcionaría? A mí mostré la de Box Shadow, ¿cierto? Box Shadow funciona igual. Le puedo decir, bueno, ¿cómo funciona Box Shadow? Box Shadow es simplemente una propiedad de sombra. Lo voy a ocultar esta mientras tanto para explicar mejor esta otra de Box Shadow. ¿Cómo funciona Box Shadow? Resulta que Box Shadow trabaja en 2D y como son sombras en 2D trabajamos en dos ejes, el X y el eje Y, ¿cierto? Acá para darle las órdenes necesitamos como un orden en específico. El primero es defina cuánto se va a proyectar esa sombra en X y cuánto se va a proyectar esa sombra en Y. Entonces en X digamos que quiero que se proyecte unos 10 píxeles, ¿sí? Y hacia la derecha y hacia abajo quiero que se proyecte unos 10 píxeles también. Entonces mire que automáticamente la sombra se mueve 10 píxeles en X y 10 píxeles en Y bajando. Si yo quisiera modificar uno de los valores, miren cómo se manipulan los ejes. Caso puntual, quiero una sombra en Y, ¿cierto? Un poquito más hacia abajo, pues le aumento el valor, baja la sombra. Quiero una sombra más replegada en X, entonces pues le puedo poner 1 y la sombra queda mucho más ajustada. ¿Qué sucede con la sombra? Que la sombra tiene un efecto que se llama el desenfoque. Ese desenfoque también se puede dar en valores. Entonces digamos que lo bajamos con 10, como lo teníamos hace un momentico. Tengo 10 píxeles, pero quiero que la sombra no se vea tan marcada. Quiero que se difumine un poco. Entonces la podemos difuminar con valores. Yo le puedo decir, ejemplo, 5 píxeles y miren que automáticamente va cambiando la difuminación. Hay un cuarto valor que es el color de la sombra. Yo le puedo poner un color, el que a mí se me ocurre. Entonces puede ser, por ejemplo, un gold, perdón. Y miren que ya funciona. Y ahí tengo una sombra para el objeto. Obviamente, si yo no pongo nada, por defecto me asume el color negro. Pues si quiero una sombra roja, pues puedo poner rojo y funciona en rojo. Y así sucesivamente para lo que ustedes necesiten, ¿vale? Hay otras propiedades para aplicar sombra, pero pues eso ya es meterme en margin. Y el margin es una propiedad para aplicarle márgenes al elemento contenedor. ¿Cómo funciona? Yo le puedo decir márgenes de 10 píxeles. Entonces mire que automáticamente él aplica en cualquiera de los lados de la caja. En este caso el botón pues funciona como una caja. Me va a ubicar márgenes de 10 píxeles, de 10 píxeles, de 10 píxeles en cada lado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento 50 píxeles, me pone 50 píxeles en cada espacio y va a empujar todo lo que esté a su alrededor para cumplir esta condición. ¿Ven? Entonces ahí funciona. Caso específico, digamos, yo podría inclusive ubicar o aplicar márgenes no solamente en todos lados, sino en un lado en específico. Hay dos formas de hacerlo, bueno, hay tres formas. Esta que es la primera, que es definir, por ejemplo, en una sola y que me apliquen todos los 4 ejes, en todas las 4 caras, perdón. Otra es definir cuántos en X, cuántos en Y. Ejemplo puntual, yo quisiera mover hacia la mitad, quisiera que me hiciera esto, 50%. Se va al 50% del navegador y el margen me lo va a ubicar acá. Pero pues como les digo, no son buenas prácticas. También hay otra parte de margin en X y en Y, ellas en cada cara. Entonces digamos yo quiero 10 píxeles en la parte izquierda, luego quiero otros 50 píxeles, luego quiero 30 píxeles, luego quiero 10 píxeles nuevamente. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy dando un orden al objeto, le estoy diciendo que arranque desde arriba en el sentido de las manecillas del reloj y le diga, oiga,
estos primeros 10 píxeles que estoy empujando son los de aquí arriba, de la cara superior. Luego los de la cara derecha serían los del 50. Pues aquí no se nota nada porque obviamente estoy trabajando con objetos completamente solitarios y no empujan nada. El de 30 píxeles sería hacia abajo y el de 10 píxeles a la cara de la izquierda. ¿Cómo compruebo esto? Pues si le pongo acá 70, pues miren que automáticamente digo, entonces sí está obedeciéndome a esta cara. Esta de 10 píxeles también le podría decir, no, usted no es de 10 sino es de 90. Entonces miren que ya me está funcionando. Y aquí ya yo tendría las 4 formas o los 4 lados para empujar precisamente el objeto respecto al espacio